Buenas tardes, mi nombre es Luis Canqui, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Mi punto a desarrollar trata sobre los generadores de corriente continua en derivación, o mejor conocido como generadores de corriente continua en paralelo. Muy bien, iniciemos. Estos se conocen de esta manera ya que suministran su propia corriente de campo, conectando esta directamente a través de las terminales de la máquina. En este circuito la corriente del inducido de la máquina, tanto su circuito de campo como el de carga, se conectan a la máquina, dando como resultado IA es igual a la corriente de campo más la corriente de carga. Esto mediante un análisis de la ley de Kirchhoff, medido a través de las terminales de la máquina, como se expresa en la siguiente imagen, donde se puede ver que está EA, podemos ver BT, que es nuestro voltaje de cada una de las terminales de nuestra máquina, nuestra resistencia de campo, nuestra bobina de campo, entre otras cosas. Y debajo podemos ver nuestro análisis de todo ese circuito que es nuestro generador en paralelo, es decir, nuestro generador de corriente continua en derivación. Ahora vemos con el siguiente punto, que serían las aplicaciones. Este circuito se aplica en distintos campos del área de la ingeniería eléctrica. Aquí dice, un generador de corriente continua en derivación utiliza un campo magnético para inducir corriente en un rotor. Su campo magnético se genera mediante un campo de devanado conectado en derivación con el devanado de la armadura, es decir, conectado en paralelo con el devanado de la armadura. Esto se emplea en sistemas de energía, que serían generación de energía eléctrica en diversos sistemas, como serían vehículos, instalaciones industriales, sistemas de almacenamiento de energía. También es empleado en aplicaciones médicas, como equipos de rayos X, equipos de diálisis, electroencefalografía, también el sistema de control, que serían controladores de velocidad de motores de corriente continua, reguladores de voltaje en sistema de control industrial. Todo esto gracias a que la corriente se mantiene relativamente constante a pesar de la variación que se encuentra en el campo. Muy bien, ahora vamos con el siguiente punto. El principio de funcionamiento de este se basa mediante la ley de Faraday de inducción electromagnética. Un conductor que se mueve a través de un campo magnético experimenta una fuerza electromotriz inducida. Mediante los siguientes tres puntos podemos ver el principio de funcionamiento de esta máquina. Tenemos como primero la energía mecánica. El rotor del generador gira debido a la energía mecánica que se le aplica a este. Segundo, un campo magnético que se genera en el devanado de campo, induciendo una corriente en el rotor. Y tercero, corriente inducida, que es una corriente que fluye hacia el devanado de la armadura, generando corriente de salida. Aquí, como podemos ver en la imagen, podemos identificar lo que serían las carcasas, las piezas polares. Se puede ver todo lo que sería la estructura de un generador o de nuestros generadores. Muy bien, ahora con el siguiente punto. El incremento de voltaje en un generador de CD en derivación. Este se da debido a la presencia de un flujo residual en los polos del generador. Cuando un generador comienza a girar, un voltaje interno está dado por la siguiente ecuación, que sería EA es igual a la constante K por phi por W. Este voltaje aparece en las terminales del generador, que puede ser de tan solo 1 o 2 voltios. Pero cuando el voltaje aparece en las terminales, provoca que el flujo de corriente en la bobina del campo del generador, es decir, la corriente de campo, siendo este igual a BT, aumente entre la resistencia de campo. Esta corriente de campo produce una fuerza magnetomotriz en los polos, que a su vez incrementa el flujo en ellos. Este incremento de flujo va a provocar un incremento de EA igual a parecido a la fórmula que mencioné anteriormente, que sería igual a constante K por el flujo magnético aumentado, que aumenta WM. Esto sube el voltaje en las terminales BT, que serían las terminales de nuestro generador. Cuando BT aumenta,
la corriente de campo lo hace aún más, incrementando más su flujo, que va a incrementar EA entre otros. Esto, en consecuencia, va a provocar el aumento de la corriente en el devanado de campo, de esta manera incrementando la intensidad del campo magnético. Se va a ver reflejado un incremento de voltaje de salida, y que proporcionalmente va a incrementar la intensidad del campo magnético, y va a haber un mayor flujo magnético, que al haber un mayor flujo magnético va a tender a inducir una mayor fuerza electromotriz en el rotor, como se va a ver representado en la siguiente gráfica que se ve ahí abajo. Ahora vamos con el siguiente punto: las características de las terminales de un generador CD en derivación. Mediante la curva de las características que se ve representada aquí abajo, esta indica la relación que existe entre el voltaje de salida y la corriente de carga del generador, mediante la cual demuestra que esta curva no es lineal y va a tender a una pendiente negativa. Esta va a diferir de la de un generador de corriente continua de excitación separada, en la que la corriente de campo de la máquina va a depender de su voltaje en los terminales. Entendiendo las características de las terminales de un generador en derivación, podemos comenzar con la máquina descargada. Luego añadimos carga y observamos lo que sucede a través de ella. Conforme se incrementa la corriente en el generador, se incrementa la corriente de carga, y por lo tanto también aumenta IA, aumentando también la corriente de campo y la corriente de carga. Un incremento de IA aumenta la caída de voltaje de la resistencia al inducido, dando como resultado IA por RA, y provoca que disminuya BT, que sería EA menos IA por RA, que es la fórmula del análisis de la ley de Kirchhoff voltaje, que se ve reflejada en el inicio. Más adelante explicaremos un poco de más detalle lo que sería el análisis del circuito de un generador de corriente continua en derivación. Bueno, esto precisamente es el mismo comportamiento observado en un generador de excitación separada. Sin embargo, cuando disminuye el voltaje de las terminales, la corriente de campo en la máquina también disminuye. Esto provocando que disminuya un flujo en la máquina, disminuyendo EA. La disminución de EA provoca otra disminución del voltaje en las terminales, dando como resultado que el voltaje de las terminales es igual a EA menos la corriente A por la resistencia A. Corriente de carga baja, corriente de carga alta. Quiere decir que una corriente de carga baja va a ser un voltaje de salida alto, y una corriente de carga alta tiende a tener un voltaje de salida alto. Todo esto se puede ver reflejado en la imagen que se encuentra acá debajo. Muy bien, ahora el siguiente punto: el control de voltaje en un generador de corriente continua en derivación. El voltaje de salida de un generador en derivación se controla ajustando la intensidad del campo magnético. Esto se logra mediante un dispositivo de control de voltaje, como un rheostato o un circuito electrónico. Hay dos maneras de controlar el voltaje en un generador que se encuentra en derivación o paralelo. Primero, tenemos el cambio de la velocidad del eje del generador. Y segundo, tenemos el cambio del resistor de campo del generador, lo cual modifica la corriente de campo. Al cambiar una resistencia de campo, es el principal método que podemos utilizar para controlar el voltaje en las terminales de los generadores en derivación reales. Si disminuye el resistor de campo, entonces tiende a elevar la resistencia de campo, la corriente de campo, como se ve representada en la ecuación que se encuentra ahí debajo. Cuando se incrementa la corriente de campo, aumentamos el flujo que pasa por la máquina, provocando un aumento del voltaje interno generado por EA, incrementando EA, porque provoca que también aumente el voltaje en las terminales del generador. Ahora con el siguiente punto: el análisis de los generadores de CD en derivación o de corriente continua en derivación. El análisis de este tipo de generadores incluye estudiar las características de las terminales, como mencionamos anteriormente en los circuitos del generador, que pudimos detallar cómo se realizaba un análisis
mediante la ley de Kirchhoff voltaje y la ley de Kirchhoff corriente a través de un análisis de malla. Bien, esto mediante la regulación de voltaje, la eficiencia y potencia de salida. Los parámetros eléctricos y mecánicos se consideran en el análisis. Bueno, podemos para este análisis identificar lo que sería la eficiencia, la regulación de voltaje y la potencia de salida. En la eficiencia tenemos la relación que existe entre la potencia de salida y la potencia de entrada, que se expresa a través de un porcentaje, que sería la eficiencia de la máquina con la que esta máquina trabaja. Bien, ahora tenemos la regulación de voltaje, es la capacidad que esta máquina tiene para mantener un voltaje de salida constante bajo variaciones de carga, que es una de las principales características de este tipo de generadores. Además, tenemos la potencia de salida, que es el producto del voltaje de la salida y de la corriente de carga. Todo esto medido en vatios. Muy bien, con esta pequeña defensa de este trabajo, finalizo, culmino. Es muy importante tomar en cuenta cada uno de estos aspectos para el uso cotidiano de los generadores, que se ven representadas en distintas máquinas que utilizamos de manera cotidiana, que lo mencioné anteriormente en las aplicaciones. Muchas gracias por su atención y por estar atentos. Que pasen feliz tarde.